El senador Juan Sartori anunció que no presentará la declaración jurada de bienes e ingresos de su esposa ante la Junta de Transparencia y Ética Pública. El legislador quedó obligado a hacerlo luego de que la Suprema Corte de Justicia rechazara el recurso de inconstitucionalidad que presentó contra esta disposición. Para la Corte es legítimo que el Estado obligue a los legisladores a presentar esta información en aras de la transparencia y de la lucha contra la corrupción y además para prevenir el delito de enriquecimiento ilícito. En este marco, la directora de la JUTEP en representación del Frente Amplio, Ana Ferraris, aseguró que Sartori mantiene un incumplimiento contumaz desde el año 2020 con la JUTEP y que el organismo debe declararlo como omiso para que se apliquen las sanciones correspondientes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 14 grados a esta hora, en una jornada que va a seguir con el cielo cubierto, nuboso, algo nuboso y vientos soplando del sureste entre 10 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora y una máxima anunciada de 17 grados. Como siempre estamos viendo ahora algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Vázquez Ledesma, entre Francisco Vidal y Benito Blanco hasta las 17 horas. Hay descarga en Caraguatá, entre Pablo Lorenzo Fernández y Juan Campistegui. Hay bacheo, trabajo de bacheo, obras de bacheo hasta las 5 de la tarde. Y Felipe Caballero, entre Marcelino Díaz y Pilar Costa, hay obras de saneamiento. Vemos otros títulos que se están destacando a esta hora. El sector ciudadano se encamina a impulsar la candidatura del presidente del Codicen, Robert Silva, a la presidencia de la República. El senador Adrián Peña confirmó su decisión de no ser candidato y afirmó que su objetivo es potenciar la elección del Partido Colorado en Canelones. El director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Pablo Cayani, aseguró que el impulso de la candidatura de Robert Silva a la presidencia de la República no le hace bien al sistema educativo y que el jerarca debería expresar claramente sus intenciones. El colectivo de expresos y expresas políticas Crisol reiteró sus críticas al proyecto de ley para liberalizar los archivos de la dictadura, pero aclaró que no existe ninguna intención de iniciar una demanda por este tema. Para Crisol, el ministro Javier García se inventó un adversario y un juicio que no existe. En el marco de la Cumbre Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales que se realiza previo a la Asamblea General de la ONU, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosea, habló de promover un cambio cultural para combatir el cambio climático y de fomentar una mayor participación de la ciudadanía en este tema. Como decíamos en los avances, la Suprema Corte de Justicia rechazó la inconstitucionalidad interpuesta por el senador Juan Sartori que obliga al legislador a presentar la declaración jurada de bienes e ingresos de su esposa ante la Junta de Transparencia y Ética Pública. Sin embargo, el legislador afirmó a través de las redes sociales que no va a presentar la documentación. En octubre de 2022, Sartori presentó la acción de inconstitucionalidad contra el artículo de la Ley 19.797. En un escrito, el legislador argumentó que no puede ni tiene medio jurídico alguno para cumplir con lo que la ley le impone y apuntó que está casado con separación de bienes, bajo un régimen jurídico distinto al uruguayo. Tras conocerse el fallo de la Suprema Corte, que rechazó el planteo, Sartori criticó a través de su cuenta en redes sociales la posición de la mayoría. Leí el fallo dividido de la Suprema Corte de Justicia. Parece que el circo político crece cuando se acercan las elecciones, escribió el legislador. En este sentido, reiteró uno de sus argumentos centrales. No puedo ni voy a obligar a mi esposa, con la que tengo separación de bienes, a que presente nada, afirmó. Es arcaico que en pleno siglo XXI se considere constitucional que el marido tenga que obligar a la mujer a hacer algo contra su voluntad. Quien cumple la función pública soy yo, no ella. Y mi declaración jurada está completa y aprobada por la JUTEP, afirmó el legislador. Ante esto, Sartori dijo que prefiere enfrentar las sanciones correspondientes antes que ser parte de un sistema que ya fue. Lamento que para los 3 miembros que desestimaron mi solicitud, el marido deba ser el tutor legal de la mujer como en 1800, concluyó Sartori.
Y siguiendo con este tema, la directora de la JUTEP en representación del Frente Amplio, Ana Ferraris, aseguró que el senador Sartori está omiso desde el año 2020 y que por este hecho debería ser sancionado. Hay que tener claro que la JUTEP no tiene potestad sancionatoria. Más allá de eso, nosotros no podríamos avanzar. Habrán otro tipo de discusiones que se dirimirán en otros ámbitos, pero nosotros lo más que podemos hacer es proceder con un criterio equitativo, como se procede con cualquier otro omiso. No presenta la declaración jurada o la presenta en forma incompleta, bueno, la única posibilidad que tenemos es esa. Según Ferraris, queda claro que el legislador mantiene un incumplimiento contumaz con la JUTEP desde el año 2020 y a partir de ahora queda sin efecto la resolución del organismo que declaró en suspenso el expediente sobre su esposa. La información está. Por lo menos en lo que refiere al patrimonio de Sartori, que no lucen sus 3 declaraciones juradas. Además, Ferraris contestó el argumento de Sartori sobre el anacronismo de la obligación sobre su cónyuge. De otra época es en el siglo XXI no entender el papel que juegan las declaraciones juradas en el sistema general de combate contra la corrupción y el fraude. Y además supone, creo yo, desconocer que habemos unas cuantas mujeres que estamos obligadas a declarar y que declaramos, en todo caso también las mujeres estaríamos en la misma situación. No me parece muy de recibo ese planteo. Ex trabajadores y trabajadoras de Casa de Galicia, médicos y no médicos, están preocupados por incumplimientos. Vamos a ver en qué está ese tema que mantenemos en la agenda. De eso nos va a hablar nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina, un gusto saludarte, Rosina, así es. Bueno, este tema ha tenido novedades porque recientemente el Poder Ejecutivo le ha presentado un proyecto de ley a los interesados para el pago de salarios de haberes justamente impagos a ex trabajadores de Casa de Galicia. Esto implicaría que de rentas generales se destinarían unos 8 millones de dólares para este fondo para el pago justamente de este dinero adeudado. Pero desde los trabajadores, cerca de 2.000, se plantea que este dinero es absolutamente insuficiente para cubrir lo que se adeuda. Llegaron a hablar de aproximadamente una cuarta parte de ese dinero es lo que cubre estos 8 millones de dólares. Por eso estamos con Ginebra Cabrera justamente de la gremial de los médicos de la ex mutualista Casa de Galicia. Doctora, básicamente, ¿cuál es la opinión justamente de los profesionales sobre este planteo del proyecto de ley? Bueno, con respecto a lo que son los temas de los despidos, tuvimos una asamblea el 11 de agosto precisamente para tratar lo que era esta propuesta del Poder Ejecutivo. Es importante explicar que todo esto es un proceso largo, que no se inicia únicamente en el cierre, que viene desde antes, con un trabajo conjunto con el Sindicato Médico del Uruguay, el Sindicato Anestésico Quirúrgico, en todo lo que ha sido una situación de excepción extremadamente compleja. Una de las partes era, por supuesto, como todos conocen, la redistribución de los usuarios, que eso se saldó con la ley 20.022 de febrero del año pasado, y allí también se abrió lo que era el mecanismo para redistribución de los trabajadores. En la negociación de la redistribución de los trabajadores estaba sobre la mesa la reabsorción de los mismos con un acuerdo que firmamos el 8 de abril, el pago de un seguro de paro especial durante un año y el cobro de los despidos de los adeudos laborales a través del Fondo de Garantía del BPS. Realizó el acuerdo, empezó la redistribución de los trabajadores que sigue hasta el momento de hoy, estamos trabajando en ello, estamos cerca de su cumplimiento, pero aún no lo hemos alcanzado, y se hicieron todas las partes administrativas para poder presentarse a ese fondo. Una vez que se hicieron todas las cuestiones legales pertinentes y se presentan todos los acuerdos transaccionales en el Banco de Previsión Social, el Poder Ejecutivo nos avisa que no estaban los fondos suficientes allí para hacer frente a esta situación, por lo cual, tal cual fuera comunicado en la interpelación en el Parlamento por parte del Poder Ejecutivo, se iba a realizar un proyecto de ley. Ese proyecto de ley, tal cual lo vimos y fue lo que discutió la Asamblea, plantea de forma total 8 millones de dólares para absorber estos despidos con un tope de 30.000 unidades indexadas. Para que haya un elemento de comparación, la ley que regula el Fondo de Garantía del BPS tiene un tope de 105.000 unidades indexadas. Ya ahí hay una diferencia sustantiva. Y si tomamos en cuenta lo que son los despidos de forma global a todos los trabajadores médicos y no médicos, se adeuda aproximadamente unos 42, 43, depende del tipo de cambio que se utilice, millones de dólares
en lo que respecta a todo el despido y todos los créditos laborales. Si uno toma lo que era, si se hubiese hecho todo a través del fondo del BPS, que era la idea original que existía, estaríamos hablando de que, dado ese tope de 105.000 UI, deberíamos estar necesitando aproximadamente unos 24 o 25 millones de dólares para hacer frente a lo que había sido prometido, por decirlo de alguna manera. Y doctora, ustedes le plantearon esto justamente a los legisladores, a los senadores. ¿Qué respuesta que hubo? Porque trascendió que hubo hasta cierta sorpresa justamente por esta diferencia en los montos. Bueno, nosotros sí hicimos una instancia luego de responder en primera instancia, obviamente, al Poder Ejecutivo por nota. Hicimos una instancia solicitamos reuniones con las distintas bancadas y fuimos recibidos por la Comisión de Salud de Diputados. Me gustaría aclarar que hemos tenido por parte de todos los actores del Parlamento una excelente respuesta en cada vez que lo hemos solicitado. Y en esa comisión planteamos este tema y planteamos también algunas otras dificultades que siguen surgiendo producto de los problemas inherentes que tenía Casa de Galicia. El ejemplo más claro es que en las declaraciones de IRPF que tuvieron que hacerle en el correr de este año, el programa de la institución que poseía al momento de dar de baja a los trabajadores mandó créditos de salarios vacacionales y aguinaldos que no fueron cobrados por los trabajadores en la nómina del BPS. Por lo tanto, esos créditos figuran al momento de hacer las declaraciones juradas. Por lo tanto, las personas tuvieron que hacer frente a montos que no fueron cobrados como si los hubieran recibido, para dar una muestra de lo complejo que ha sido todo este proceso, ¿no? Si bien ese error fue avisado en tiempo y forma, no hubo por parte de DGI una disposición, un mecanismo para poder evitar ese error generado, y los trabajadores tuvieron que pagar por dineros que no recibieron, por ejemplo, y los despidos aún restan por cobrarse. Entonces, esto lo que demuestra es la complejidad de esta situación, que necesita de alguna manera el trabajo conjunto, así como existió en aquel momento para redistribuir a los usuarios, para poder ver cómo podemos hacer frente a esta situación. Doctora, muchas gracias, muy amable por estos minutos. Por favor. Rosina, volvemos contigo. Bueno, seguiremos obviamente este caso que afecta a prácticamente 2.000 trabajadores de la ex mutualista Casa de Galicia. Muy bien, gracias Eduardo. Nosotros retomamos el tema Sartori, porque el senador nacionalista Sergio Botana respaldó el accionar de su par Juan Sartori por entender que no puede obligar a su esposa, con quien tiene separación de bienes, a que presente la documentación. En ese sentido, dijo que leyó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y que coincide con la posición de la minoría. Contundentes los argumentos de las ministras, o de los ministros, perdón, que votaron en minoría, y los que votaron en mayoría dicen que hay que controlar los bienes gananciales y que en este caso el problema de Sartori fue que no dijo que estaba separado de bienes o que no les demostró que estaba separado de bienes. Entonces, bueno, esperaremos las instancias parlamentarias correspondientes, donde se vaya a intervenir en el tema, jugar en el tema. Sartori aportará la documentación de que no existen bienes gananciales porque existe separación de bienes desde el momento mismo de la realización del matrimonio en Suiza y bajo otra legislación, pero válida. En otro orden dijo que habría que revisar la ley Cristal por entender que cuando se promulgó esta norma la sociedad tenía otras características y no refleja la realidad actual. A la ley en el momento en que se hizo, que era otro momento de la institución familiar, que todavía no estaban vigentes otras leyes. Esta ley la propuso el movimiento de Rocha y el movimiento de Hugo Batalla una vez retornada la democracia. El origen está en la ley Cristal que se propuso en aquel momento. De verdad que la familia, la institución ha cambiado mucho, ¿verdad? ¿Hay que cambiar la ley? Y creo que de verdad no está reflejando esta realidad de hoy. Vamos con otros temas. La Asociación de Expresos y Expresas Políticas Crisol negó que haya presentado un recurso judicial contra la ley de archivos del pasado reciente que está impulsando la coalición de gobierno. Según el colectivo, el ministro de Defensa Javier García se inventó un adversario y un juicio que no existe y reiteró sus críticas al proyecto de ley para liberalizar los archivos de la dictadura. De ninguna manera Crisol está hablando ni de demanda ni de juicio, se habló de juicio mordaza.
cuando nosotros ni siquiera manejamos la idea de una demanda o un juicio. Lo que sí reclamamos, y vamos a seguir reclamando, es el derecho a hablar cuando se trata de estos temas. Tenemos la sensación de que el ministro se inventó un adversario y salió a debatir con alguien que no existe. Salió a debatir, a rechazar una demanda que no existe y a rechazar un juicio que no existe. Y a calificar un juicio de juicio mordaza cuando ni siquiera el juicio existe. Estamos hablando de documentos elaborados durante, por ejemplo, en algunos casos, durante las torturas. ¿Esos documentos hay que hacerlos públicos? La pregunta es, ¿todos los documentos tienen que ser públicos? Absolutamente todos. Porque si es así, deberían ser todos. Y sin embargo, nos encontramos con que no son todos. No son todos. Si fueran todos, a esta altura no tendríamos casi 200 desaparecidos. Entonces, se necesita un poco más de fineza para discutir estos asuntos. El presidente de la República, Lacalle Pou, se encuentra en Estados Unidos, a donde viajó este domingo para participar en la Asamblea General Anual de Naciones Unidas, que se va a desarrollar entre el 19 y el 23 de septiembre en Nueva York. Está previsto que el mandatario participe junto a otros presidentes de un encuentro privado con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según informó el diario El País. Está previsto que el mandatario brinde este martes su discurso ante la Asamblea General de la ONU. La visita a Estados Unidos será el cierre de una breve gira en la cual el presidente visitó Chile para participar de los actos de conmemoración del golpe de Estado y Francia, donde tuvo una reunión bilateral con el presidente Emmanuel Macron y presenció el debut de los teros en el Mundial de Rugby que se está llevando adelante. Y en su calidad de presidenta de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, habló en la Asamblea General de Naciones Unidas. En este ámbito, la jerarca consideró necesario un cambio cultural para combatir el cambio climático y dijo que una de las mejores herramientas es abrir la mayor participación posible a la ciudadanía. Entiendo la necesidad enorme de un cambio cultural. Para combatir el cambio climático nosotros tenemos que responder con un cambio cultural y ese cambio cultural nos tiene que atravesar a todos, no solo a las personas a las que servimos, a nuestras poblaciones, sino también a los políticos, a los que tenemos responsabilidades. Y para ese cambio cultural creo que de las mejores herramientas que tenemos en la política es abrir la mayor participación posible a la ciudadanía. Yo no le puedo pedir un cambio cultural a una madre que recién tiene una vivienda nueva y cuya mayor preocupación es que cuando llueva a su hijo no le venga un ataque de pánico porque lo tiene que convencer de que esta vez la casa no se le va a llover. El cambio cultural lo tenemos que trabajar entre todas y todos con cuidado, como una madre que cuida a sus hijos, como una madre que los quiere. Por eso creo que es muy necesario el cambio cultural y que reaccionemos rápido, porque se trata de la vida de nuestro planeta. En la Unión Internacional de Ciudades y Gobiernos Locales tenemos un pacto basado en 3 ejes: cuidar a las personas, cuidar la democracia y cuidar el planeta. Yo creo que es un muy buen marco para que podamos actuar juntos y seamos más fuertes, porque en definitiva estamos hablando de cambiar la realidad y lograr un mundo mejor. Nos vamos al Parlamento ahora a recibir a nuestro periodista Luca Veloz. Hay información por allí. ¿Cómo estás, Luca? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Desde las 11 de la mañana está compareciendo ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, junto a su equipo de gobierno. En este momento están en la etapa de contestando a las preguntas de la oposición. Entre los temas planteados está el proyecto Aratirí y una fuerte crítica que está haciendo la bancada del Frente Amplio en torno a esto. Desde esa bancada, la coordinadora Amanda de la Ventura destacaba que el gobierno y el Estado debería haber encarado el proyecto Arasatí.
Si bien los privados podrían ejecutar la obra, quien tendría que hacerse cargo de la producción del agua y del control del agua es el Estado para el Frente Amplio, y es parte del cuestionamiento que se está haciendo, sobre todo por el costo que va a tener la obra al final de este periodo de más de 20 años de licitación. Eso está pasando en este momento en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado. En medio de esto consultamos al también senador del Partido Colorado y ex ministro de Ambiente, Adrián Peña, sobre su futuro en la política. Sabemos que ha renunciado a ser precandidato por Ciudadanos, que va a apoyar al presidente del CODICEN, Robert Silva, y él, según nos adelantó, va a encarar Canelones, encabezar a la coalición de gobierno que se pretende que se llame Coalición Republicana, para intentar pelearle al Frente Amplio el gobierno de Canelones. Esto nos decía hace unos minutos. Creo que a esta hora hay que priorizar lo que debe estar primero, y no puede haber una discusión en cuanto al orden de las bancas. Y en ese caso yo le comuniqué a Robert que si él aspiraba a ser el primer senador, claramente estaba dispuesto a ceder ese lugar para que lo ocupe él sin ningún tipo de inconveniente. ¿Y usted piensa en el departamento entonces en Canelones? Yo pienso que hay muchas cosas para hacer en política, hay muchos lugares de los cuales uno poder aportar. Uno es ese, pero uno muy importante que me interesa es trabajar en la fundación que Ciudadanos tiene en el ámbito de las propuestas, trabajar en lo programático de cara a la próxima elección, a la próxima instancia. Y por supuesto creo que tenemos una oportunidad para recuperar el Partido de Colorado en Canelones. ¿Por qué? Porque estamos a punto de concretar un acuerdo con los demás socios de la coalición. Vamos a ir juntos a la elección de Canelones, vamos a ir con un paraguas electoral que incluirá a todos los partidos que integran la coalición, y en ese marco yo creo que generaremos una instancia que puede hacerle frente al actual gobierno departamental. En torno a esta coalición se pretende replicar en Canelones, también en Montevideo, en Rocha y en Salto. Tendrá el nombre, o llevaría el nombre hasta el momento, de Coalición Republicana, aunque eso está en estudio, y se ordenaría con 3 candidatos por departamento de acuerdo a la votación de octubre. Vale decir que en Canelones, por ejemplo, podría ser uno del Partido Nacional y uno del Cabildo Abierto y del Partido Colorado, de acuerdo a cómo se ordenen en la elección de octubre. Podría ser también 2 del Partido Nacional y 1 para el resto de los socios de la coalición. Eso depende de las primarias. Muchas gracias, Luca. El director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Pablo Caggiani, dijo hoy que el presidente del CODICEN, Robert Silva, tiene que tomar la decisión sobre si será candidato o no a la presidencia de la República. En entrevista con Primera Edición de MBD Noticias, Caggiani consideró que los anuncios del sector Ciudadanos y la indefinición de Silva ponen al sistema educativo en una situación complicada. Robert nos está metiendo en una galleta complicada a las uruguayas y de los uruguayos, porque no estamos acostumbrados a que la educación pública sea trampolín de la política partidaria. Estamos en una situación donde el presidente CODICEN tiene que tomar decisiones. No es muy razonable que se esté manejando su nombre, haya definiciones de organismos políticos partidarios proponiéndolo como candidato a la presidencia y él no esté enterado. O sea que estamos en límites de lo que la Constitución permite. A mí me parece muy saludable que o se desvincule de esa situación explícitamente o efectivamente cumpla con lo que se señala en la Constitución y dé un paso al costado. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 14 grados a esta hora en Montevideo. Les contamos que quedó inaugurada la placa del proyecto ALBA, Audiología de las Memorias. Esto es en el ex hogar Yaguarón, donde funcionaba un hogar femenino de menores número 2 del Consejo del Niño. Entre los años 1974 y 75 estuvieron allí detenidas decenas de adolescentes que militaban en juventudes políticas y en gremios de secundaria.
La placa contiene un código QR que permite conectarse a través de sus teléfonos y escuchar un audio con una narración elaborada por quienes estuvieron recluidas en el Yaguarón. Además, en ese vínculo puede observarse un video en lengua de señas uruguaya con la interpretación de dicha narración. Es un trabajo que me llevó mucha investigación, mucha lectura de qué es lo que pasaba ahí para al final hacer igual un dibujo muy simple, digamos. La idea era generar imágenes muy sencillas de un trazo, incluso si se quiere replicable por otra gente. También por eso usaba el código de imagen de un solo color, digamos, sobre fondo neutro, con colores que cambian de acuerdo al circuito. El amarillito son las víctimas, gris son los centros de reclusión. Para quienes estuvieron recluidas en este centro, la colocación con la placa fue removedora, pero a la vez esperanzadora por mantener la memoria viva. Yo nunca había vuelto a pasar por la puerta de este lugar. Caí cuando tenía 16 años, tengo 65. Así que la primera vez que volví a este lugar fue ya para entrar, cuando estábamos preparando la señalización, y fue muy removedor. La primera vez vine con 2 o 3 compañeras, la segunda vez ya éramos un grupo y fue muy raro. Como que yo no estuve aquí, yo estuve aquí. Fue muy removedor. Para que sean un aporte para pensar y repensar las vulneraciones de aquel entonces, las vulneraciones de hoy, los cambios que queríamos entonces y bueno, y los cambios que nos gustaría que fueran posibles hoy. La Organización Mundial de la Salud emitió una directriz donde desaconseja el consumo de edulcorantes como método para reducir el peso corporal o el riesgo de enfermedades no transmisibles. Gastón Ares, ingeniero en alimentos y doctor en química, aseguró que el consumo frecuente de edulcorantes puede tener efectos negativos en la salud. El cuerpo, cuando recibe el gusto dulce, en realidad es una señal de los azúcares, ¿no? ¿Por qué? Porque el dulce en la naturaleza está en las frutas, en la leche, ¿no? Que son alimentos que tienen azúcar. Entonces es una señal de que vamos a consumir azúcar y que por lo tanto vamos a recibir energía. Los edulcorantes en realidad nos dan esa señal de dulce, pero no hay nada atrás, no hay ninguna energía que venga acompañada de este gusto dulce, ¿no? Entonces alguna de la evidencia que está surgiendo lo que plantea es que eso puede llevar a que nuestro cuerpo, digamos, desaprenda, o sea, como que se confunda sobre estos mecanismos que en realidad lo que hacen es tratar de asegurar que seamos capaces de procesar, de metabolizar el azúcar que consumimos, ¿no? Entonces ese desequilibrio que puede haber entre la señal de dulce y la energía a largo plazo puede dar distintos problemas, como se habla de resistencia a la insulina, ¿no? Se habla de distintos problemas. También hay algún otro tipo de evidencia que plantea que a nivel del intestino también se pueden dar cambios en el tipo de bacterias que tenemos, sabemos que eso genera procesos inflamatorios. Entonces, como precaución, y esa es como la recomendación general, es como esto de, lo llaman, ¿no? Tener cuidado por las dudas, sobre todo porque existe ese potencial riesgo, entonces es evitar el consumo frecuente, ¿no? O sea, tratar de no consumir todos los días edulcorante o no consumir productos que contengan edulcorantes. Bajo el lema de reconstruir la confianza y reactivar la solidaridad mundial, se realiza un nuevo periodo de sesiones de Naciones Unidas con la necesidad de acelerar la Agenda 2030 y poner en marcha de forma urgente los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Jefes de Estado y de Gobierno participarán esta semana en el 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, con la guerra entre Rusia y Ucrania como telón de fondo y desafíos que van desde el cambio climático al reclamo de mayor protagonismo de las potencias emergentes. Aunque ya se conoce que no estarán presentes los líderes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, sí estará por primera vez personalmente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien tiene previsto mantener una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El organismo mundial hará hincapié en la necesidad de acelerar las acciones dentro de la Agenda 2030, lo que implica poner en marcha de forma urgente los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. También se hará sentir el reclamo de los países del sur global que buscan un papel más importante en el mundo, un mensaje que ya se ha materializado con la decisión de los BRICS de ampliar el grupo
con la invitación a 6 nuevos países. Además, los países del sur global abogan por una reforma integral de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, lo que, según las palabras del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, implica que el ente sea más representativo, eficaz y democrático. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central o mañana a las 8 en la primera edición de MVD Noticias. Que pasen bien, hasta luego.